Si no me conocen, yo soy Brian. Voy a la charla hoy día. Si no has traído una Biblia, queremos prestarte una. Levanta la mano para que podamos prestarte una Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? Aquí hay una persona. Están corriendo las chicas. Hay varias personas aquí. Busquen en sus Biblias en el Antiguo Testamento, 1 de Samuel, el capítulo 17. 1 de Samuel, el capítulo 17. Y el título de la charla hoy día es Coleccionando Piedras. Coleccionando Piedras. Algunos me comentaron al ingresar que me han extrañado. Gracias. Yo estaba de viaje, estaba en Rodríguez de Mendoza, visitando la iglesia ahí y también haciendo unas cosas. Y en Rodríguez de Mendoza, que queda por Chachapoyas, más abajo, yo tengo con mi familia, tenemos una casita. Y en la casita también tenemos al lado una cabaña. Y quiero mostrarles lo que encontramos cuando llegamos a la casa ahí en Rodríguez de Mendoza, después de no estar ahí un buen tiempo. Pero primero, antes de ver la primera foto, mejor oramos. ¿Les parece? Ok. Señor, gracias. Gracias por poder estar aquí. Gracias por las personas que siempre vienen. Gracias por las personas que han estado aquí y ahora están sirviéndote en otros lados. Pensamos en nuestra misionera Maritza Suiza, que está traduciendo la Biblia para los quichuas, que estaba aquí hace un par de meses más o menos. Pedimos tu bendición sobre su vida y sobre la traducción. Pedimos por Angie Alfaro, que está en Turquía ministrando. Gracias por su vida. Gracias por nuestros pastores y sus esposas que están en diferentes provincias también ministrando. Pero tú, Señor, nos has traído aquí hoy día porque tú tienes un plan. Tú nos quieres hablar y queremos escucharte. Quítanos cualquier distracción. Permítanos comprender lo que tú quieres que entendamos el día de hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, la primera foto. Llegamos a Rodríguez de Mendoza y aunque no parece, ese es un camino entre la casa principal y la cabaña. ¿Y por qué se ha puesto así? Con tanta mala hierba. Porque debajo de esa mala hierba hay piedras, pero las piedras son piedras nada más. Y pasando el tiempo, ha crecido la mala hierba entre las piedras que sí están colocadas ahí. Entonces, en mi tiempo libre, mientras estudiaba para preparar cursos y etcétera, iba también mejorando eso un poco. La siguiente foto muestra algo de que no, es que yo también tengo que mover eso. Estaba con la primera foto todavía. Y no sé si ustedes se dan cuenta que todavía hay mala hierba, pero es menos. Y cómo me ha costado a mi alta edad sacar esa mala hierba un poco cada día cuando tenía tiempo y cuando no estaba lloviendo, porque llovía bastante también, ¿no? Pero es mejor cuando tenemos algo más sólido, algo más compacto, algo más conectado, que no son solamente piedras, sino cemento, algo por en medio, ¿no? Que es la siguiente foto, que muestra, no sé si lo pueden ver, que hay mala hierba todavía que está entrando, pero es menos. ¿Por qué comparto esas fotos con ustedes? Porque estoy pidiendo voluntarios que vayan a sacarla. No. Porque yo veo que muchos de nosotros tenemos mucha mala hierba en nuestras vidas. Cosas que no tienen por qué estar ahí. Y en nuestros casos muchas veces es por culpa nuestra. Cosas que hemos permitido pasar en nuestras vidas, cosas que hemos hecho.
y también a veces por nuestra familia. Quizás las piedras hablan de cosas buenas, cosas que nos ayudan a avanzar, crecer bien como personas. Y cuando no hay piedras bien puestas ahí, o sea que nuestra familia no ha colocado en nuestras vidas cosas positivas, cosas que nos ayudan, crece la mala hierba bastante. Pero mientras más piedras, mientras más cosas buenas, hay menos mala hierba, menos cosas, hay menos cosas que realmente no nos ayudan, sino que nos mantienen atrás. ¿Ok? Pero cuando tenemos algo más sólido, siempre van a estar ahí algunas plantas, pero va a haber mucho menos. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros como iglesia crezcamos y lleguemos a ser personas con un buen fundamento en la vida. Que sepamos cómo manejar la vida como Dios quiere. ¿Y por qué comparto eso? Porque, bueno, hace buen tiempo que no estaba enseñando aquí. Pero supuestamente estamos estudiando la vida de David en el Antiguo Testamento. Y vimos la última vez que yo enseñé aquí que David fue ungido como rey de Israel. Pero esa historia es hermosa, pero a la vez es un poco triste. Porque cuando el profeta Samuel llega a su pueblo y llega a la casa de su padre de David y dice, voy a nombrar a uno de tus hijos como rey de Israel. Por favor, tienes que traer a tus hijos. David se queda en el campo porque él es el pastor de un pequeño rebaño, unas cuantas ovejas. Y el papá ni lo considera. Y cuando Samuel ve al más grande o más alto, el mayor, y piensa que él es, Dios se dice, el Espíritu Santo dice, no, él no es. Estás juzgando según la apariencia, pero no es lo que yo quiero. Y sigue con todos sus hijos, y después cuando no hay ninguno más, el profeta Samuel dice, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, no. Bueno, tengo otro, pero él está en el campo. Yo no cuento con él, esta idea. Ni lo considero. Y tiene que tomarlo, y David es ungido como rey cuando su papá no lo consideraba. Sus hermanos, vamos a ver que lo menosprecian también. Y algunos, no estoy seguro de eso, por si acaso, pero algunos opinan que parte del problema que el papá tiene con David es que quizás, no sabemos, que David nace como producto de una relación no lícita entre el papá de David y una mujer. Porque el Salmo 51, versículo 5, que es escrito por David, dice en la Reina Valera contemporánea, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Algunos piensan que este versículo enseña que todos nacemos ya culpables y nacemos siendo pecadores. Y usan este versículo para esa doctrina. Pero si leemos el versículo tal cual, es posible. No digo que sea así. Es posible que David esté diciendo, yo nací como producto del pecado de mi madre con mi padre. ¿Ok? Si no estás de acuerdo con eso, no te molestes conmigo, es una opción, es una idea. ¿Ok? Algunos piensan así. Pero vamos a decir eso, porque creo que todos podemos estar de acuerdo con eso cuando estudiamos la vida de David, que la vida de David no fue un camino de rosas. La vida de David, aún con un propósito de Dios en su vida, un plan de Dios en su vida, no fue nada fácil. Menospreciado, odiado, olvidado, etc. ¿Ok? Pero yo me quedo pensando, porque justo en el capítulo 17 que nos toca hoy día, vamos a ver en ese capítulo que David mata al gigante Goliat. Pero a veces saltamos desde esa persona menospreciada, olvidada,
Y llegamos a David que mata a Goliat sin quizás pensar, ¿cómo es que David, siendo así un chico olvidado, menospreciado, llega a ser el que se atreve a hacer lo que ninguno hace? Y quizás tú estás aquí y tú también te puedes identificar con David, en el sentido de que nadie te ha considerado muchas veces. Quizás te sientes mal por cosas que te han dicho, cosas que han pasado en tu vida, en tu familia. Yo tengo un primo, por ejemplo, que tiene muchos problemas hasta el día de hoy. Y una raíz de sus problemas es que su mamá se casó con su papá porque ella salió embarazada siendo adolescente. Y el papá tuvo que dejar de estudiar para trabajar. Y todos los años que crecía mi primo, el papá le decía, por tu culpa no terminé mis estudios, por tu culpa esto pasó, por tu culpa, Y el chico creció con bastantes problemas, con bastante trauma, por cosas así, ¿no? Bueno, 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, es donde dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Y históricamente no sabemos exactamente de dónde vienen los filisteos. Sabemos que eran de otro lado. Sabemos que ellos en algún momento llegan a donde vivían los israelitas y en particular los que eran de la tribu de Dan, por si acaso. Los filisteos eran marineros, pero se convirtieron en personas que vivían ahí en Israel. Y llevan una gran ventaja. No solo porque tienen esa mentalidad del guerrero, sino porque tienen mayor y mejor tecnología. Cuando los israelitas están todavía trabajando con madera y con piedras y cosas así, ellos ya tienen armas de metal, de hierro, de cosas así. Y no permiten a nadie entender o hacer lo que ellos hacían. Por eso cuando dice que ellos se reunieron con sus ejércitos para la guerra, no es cualquier cosa. Porque ellos ya tienen una gran ventaja. ¿Ok? Dice que estaban concentrados sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acompañado en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Yo no sé si ustedes han visto quizás en una película de los tiempos antiguos cómo peleaban los ejércitos en aquellos tiempos, ¿no? Siempre un ejército acá, quizás en este caso un valle por medio, el otro ejército al otro lado. Y primero lanzaban flechas para ver si podían matar a algunos cuantos. Después avanzaban y era una pelea mano a mano. Bueno, con algunas herramientas, con unas armas, pero era bien brutal, era bien duro pelear así. Y eso es lo que están esperando, que empiece la batalla así. Dice, versículo 3, cuando el valle por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura. Imagínense, nadie le llamaba chato jamás en su vida. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 5,000 ciclos, o sea, 57 kilos. Imagínense, un casco de bronce y su coraza. Y la coraza pesaba 57 kilos. Un hombre muy fuerte, ¿no? Y que también era de bronce, como lo eran las polainas, que protegían las piernas, y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba 600 ciclos, 7 kilos. Imagínense, delante de él marchaba un escudero.
Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus vidas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, y ojo, quizás algunos de ustedes se acuerdan cómo era Saúl. Saúl es el rey actual de Israel, es el líder del ejército de Israel. Fue nombrado rey porque los israelitas buscaban a alguien que iba a sacarles y apoyarles en las guerras, etc. Entonces le toca a Saúl pelear, le tocaría a Saúl pelear con Goliat, porque Saúl es no solo el rey, es el más fuerte del pueblo y es el más alto. ¿Ok? Y Saúl le sacaba una cabeza a todos. O sea, tú caminabas por ahí entre el ejército y tú veías un hombre que podías ver por encima de los demás sus hombros y su cabeza, porque era tan alto comparado con los demás. Por eso yo le llamo el Mr. Head and Shoulders. Claro, porque era tan alto, ¿no? Pero interesante, porque siendo el Mr. Head and Shoulders, el más alto, el que tenía que luchar con los demás, no se atreve. Porque él siempre contaba y pensaba que lo que valía era la apariencia y nada más. Bueno, versículo 12 dice: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. Interesante, ¿no? David fue ungido como rey, y cuando ocurre esa guerra que va a empezar, el papá ni piensa en enviar a su hijo David a la guerra. ¿Por qué? Dice, el primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Claro, porque la idea es, mira, en vez de pelear todos, en vez de matar a mucha gente, ¿por qué no mandan a uno que pelea conmigo? Y si me gana a mí, vamos a servirles a ustedes. Y si yo gano, ustedes van a servir a nosotros como filisteos. Así no tenemos que matar a tanta gente. Pero Saúl no quiere. Los demás soldados tampoco. Todos, cuando Goliat empieza a hablar, tú escuchas por todo el ejército de Israel, tac, 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 tac. En sus rodillas, tac, 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 tac. Un día, Isaí, el papá, dijo a David, su hijo: mira, Dios te ha ungido como rey. Dios va a estar contigo. El profeta Samuel te ha ungido. Por eso, toma, por favor, esta lanza. Toma este escudo. Toma estas armas, por favor. Así dijo, ¿no? Mira lo que dice: toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también esos 10 quesos para el comandante del batallón. Parece que tenían su lado holandés o su lado suizo, porque enviaban quesos, ¿no? Pero es triste. Es muy triste. Porque David es el hombre que Dios ha ungido, y otra vez su papá no cuenta con él. En vez de enviarlo con una espada, le envía con trigo y con quesos. ¿Alguna vez has pensado en eso?
Qué vergonzoso para David llegar donde están los soldados con trigo y con queso. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Yo tengo este versículo, esta frase subrayada en mi Biblia, porque nadie está peleando. El papá dice, están peleando con los filisteos, pero nadie está peleando. Todos tienen temor. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoriados. Ya, esa palabra, esto. Qué bueno que están aquí. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hijo como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Ninguna preocupación con el Sunat el resto de su vida. Wow, qué tal bendición, ¿no? Hoy yo me apunto. Y si me matan, voy a morir feliz. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que dirán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Imagínense, solo por preguntar cuál será la recompensa y mostrar un poco de fe y decir, wow, eso es interesante, eso es increíble lo que el rey Saúl está ofreciendo. El hermano está enojado con él. Bueno, hay una lección ahí también, ¿no? Cuando tú tomas un paso de fe y tú esperas que la gente te felicite, cuando tú te atreves a hacer algo que nadie más se atreve a hacer porque Dios te está guiando, la gente se opone casi siempre, ¿no? Entonces reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Eso es una burla. Esas pocas ovejas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de David no solo cuidaba unas cuantas ovejas, parece, sino que ser pastor de ovejas era un trabajo que nadie quería. El pastor de ovejas era una persona muy menospreciada también, porque vivía cochino, vivía en el campo, olía oveja. Es más, para entrar al tabernáculo, para servir a Dios, para estar en la presencia de Dios, alguien tenía que cumplir con ciertos requisitos y uno era estar limpio. Entonces, con poca frecuencia, los pastores de ovejas podían ingresar a la presencia de Dios en el tabernáculo. Dice el hermano, dice, yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Otra vez, ese hermano, qué lindo, ¿no? Piensa que conoce el corazón de David. Y cuántas veces también la gente nos ataca porque pretende conocer nuestro corazón, ¿no? Versículo 29, ¿y ahora qué hice? Protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, preguntó a otros quienes dijeron lo mismo.
Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Esta historia tiene mucho que enseñarnos. A mí me encanta esta historia. Ponernos en las sandalias de David, podemos aprender un montón. David tenía muchos motivos por lo cual desanimarse. Muchos motivos por lo cual volver a campo y decir: yo me quedo con esas ovejas, porque me traten mejor que mi propio hermano. Mejor vuelvo al campo, porque aquí me atacan. Y supuestamente son mis amigos, supuestamente son israelitas y me tratan peor que Goliat. No voy a avanzar con gente así. Yo no voy a cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer porque mi propio pueblo está en contra de mí. Hay un médico, es cirujano, es neurólogo y es cristiano. Se llama Dr. Lee Warren. No solo es cirujano, sino ha sido cirujano en los Estados Unidos en la guerra con Irak, siendo parte del ejército. Es un hombre divorciado y hace unos años atrás ya casado con una mujer diferente, con una combinación de sus hijos de ella y sus hijos de él. Reciben una llamada telefónica a las 2:30 de la madrugada, más o menos. Esta policía, el doctor Lee Warren tenía un hijo varón que tenía 19 años de edad en ese tiempo. Y la policía le dice: señor, lamentablemente estamos llamándole para decirle que su hijo ha muerto. ¿Y qué es lo que había pasado? Hasta el día de hoy nadie sabe. Lo que sí saben es que estaba con, si no su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. En algún momento en la noche llegaron a pelearse, a cuchillarse, y los dos se murieron, atacando el uno al otro. Qué complicado. Él cuenta que después, y años después, cuando la gente le preguntaba: doctor, una pregunta, ¿cuántos hijos tiene? Qué complicado contestar. Dice que contaba muchas veces: mi hija es así, mi hijo es así. Pero cuando llegaba al hijo que había muerto, ¿qué decir? Qué difícil. Y él ha hecho estudios científicos de cómo la gente reacciona cuando enfrenta trauma, cuando la gente pasa por cosas difíciles. Y ha descubierto con sus estudios que la gente normalmente reacciona de una de 4 maneras. Y creo que eso es importante para nosotros, porque si David pasó por tantas cosas e igual llegó a matar a Goliat, siendo menospreciado, atacado por su hermano, etc. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros para no reaccionar así, sino avanzar? Y él dice que las 4 maneras de reaccionar, y van a aprender un poco de inglés gratis hoy día, ¿ok? Porque no hay en un caso hay una traducción literal, en los otros casos no. Dice, primero son los crashers. Lo pueden apuntar, los crashers. ¿Ok? Apúntalo, después lo explico. Después vienen los dippers. Los dippers. Después vienen, esos en español, los intocables. Y después vienen los climbers. Los climbers. ¿Ok? Los crashers, los dippers, los intocables y los climbers. Los crashers, ¿quiénes son? Son esas personas que reciben una mala noticia. Por ejemplo, estás con cáncer, o tu mamá está con cáncer, o tu hijo ha muerto, o te has quedado en bancarrota. Y los crashers, ¿qué hacen?
se caen emocionalmente y nunca se recuperan. Ese trauma que sufren es suficiente para tumbarles casi el resto de su vida. Incluso cuando algo positivo ocurre, no es suficiente para apoyarles. Por ejemplo, él cuenta de una paciente que sufrió de glioblastoma, que es un cáncer muy agresivo. Casi nadie sobrevive a ese cáncer, pero ella sobrevivió. Pero el médico le dijo, es posible que pueda volver a crecer otro tumor en el futuro. Es posible. Y pasando unos años, aparece ella en el hospital. Doctor, estoy otra vez con un tumor. Hay que hacer algo. A ver, vamos a sacar los análisis. Saquen los análisis. Está limpio su cuerpo. No tiene nada. Pero ella está convencida de que tiene otro tumor y que se va a morir. Cuando le dicen que no tiene nada, va a otro hospital. Consultan. No, señora, no tiene nada. No puede ser. Entonces, conversa con el doctor y le dice, yo voy al otro hospital que es el mejor hospital de los Estados Unidos cuando se trata de cáncer, la Clínica Mayo. Ahí hay buenos médicos, Ahí me van a decir cuál será mi tratamiento. En la Clínica Mayo piden sus resultados, envían sus resultados y le mandan un mensaje o le llaman por teléfono. Señora, no tiene por qué venir porque usted está limpio, su cuerpo está limpio, no tiene nada. Ese médico, doctor Lee Warren, se encuentra con su esposo en el mercado. Oh, ¿cómo está la esposa? Se quitó de vida. Se quitó de vida porque decía que nadie le hacía caso, de que estaba muriéndose de cáncer y nadie quería escucharle, cuando no tenía cáncer. Eso es una persona que es una persona crasher. Aunque reciba buena noticia, no se recupera nunca porque ha pasado por trauma así. ¿Ok? Y aunque parece loco, es muy común ver personas que por traumas que han vivido años atrás, siguen viviendo como si fuera ayer lo que han pasado. Los dippers, ¿quiénes son? Ese es el patrón temporal de la caída y luego de la recuperación. Hoy estás enfrentando eso. ¡Oh! Llora, entra en depresión fuerte y después se recupera. Va y vuelve a vivir una vida feliz a pesar de que la situación no ha cambiado, a pesar de que está enfrentando problemas todavía, pero vuelve a recuperarse en la parte emotiva, la parte espiritual también. ¿Ok? Luego son los intocables. Y normalmente esas son personas que tienen una fe muy fuerte en Dios. Cuenta de un vaquero, porque trabajaba en un lugar donde habían bastantes vaqueros. Ese vaquero, viejito, sí estaba con cáncer. Y el médico le dice, tenemos que sacar análisis para ver si vamos a hacer este tratamiento, el otro, quimioterapia, ¿cómo será? Ese vaquero que era cristiano dijo, no me interesa. Ya he vivido muy bien, sé a dónde voy. Yo he visto a las personas que también hacen la quimioterapia y no quiero eso. Y no te preocupes, doctor, voy a estar bien. Y se encontraba con ese hombre cada cierto tiempo, porque era un pueblo chiquito, y el hombre siempre contento. Doctor, cada día estoy más cerca de la muerte. Esos son los intocables. Son muy pocas las personas así, por si acaso, ¿ok? Luego, los climbers. ¿Quiénes son los climbers? Los que reciben una mala noticia y no les afecta tampoco, porque siempre esperan lo peor. Pueden ser adictos, por ejemplo, adictos a las drogas que reciben noticias que estás con cáncer. Así, bueno, emocionalmente yo me morí hace años. No esperan lo bueno nunca. Entonces reciben esa mala noticia y
Bueno, así es mi vida. Pero algunos son los climbers los que van ascendiendo porque en ese lapso de tiempo llegan a conocer a Dios. Y cuando llegan a conocer a Dios, a pesar de sus problemas que tienen, que son problemas fuertes, no se quedan ahí abajo, sino van creciendo, van subiendo en la parte emotiva, en lo que es esperanza y en la parte que es la fe también. ¿Ok? Empiezan mal, pero terminan bien. Entonces, ¿cuál de esos 4 tipos de personas eres tú? No tienes que decirlo en voz alta. No te pido levantar la mano tampoco. Pero eres un crasher, esa persona que va y nunca se recupera. Es más, algo te pasó hace tiempo y dentro de ti todavía te choca. No puedes recuperarte. O eres un dipper, sí, las cosas te afectan, pero después vas subiendo. O eres esa persona intocable. No importa lo que te dicen, porque tu relación con Dios es tan fuerte que no te afecta prácticamente. O eres ese último caso, un climber que vas ascendiendo porque estás descubriendo y conociendo a un Dios real. Un Dios que cambia vidas, un Dios que está cambiando tu vida. Mira, tu respuesta a la presión determina si serás roto o forjado. David tenía muchas opciones para enfrentar esos problemas, enfrentar esas situaciones. Y tu respuesta a la presión determina si tú serás roto o forjado. Entonces, nuestra primera lección, aprendiendo de David. Porque David no solo fue rey de Israel, no solo fue el que mató a Goliat, sino es conocido como el gran salmista. Escribió un montón de canciones, un montón de salmos en la Biblia. Y no todos los salmos son bonitos. Eso me ayuda a mí bastante. Porque hay salmos cuando David dice cosas como: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no me contestas? Dios, parece que te has olvidado de mí. Dios, no entiendo lo que está pasando. O sea, David llega a ser tan fuerte porque aprendió algo que muchas veces no aprendemos todavía. David aprendió lo siguiente. La primera lección: dejar de evitar y comenzar a hablar. Dejar de evitar y comenzar a hablar. El doctor Lee Warren cuenta que cuando su hijo fallece, varios años, aunque era cristiano, no hablaba con Dios. Sí hablaba con Dios de una manera muy superficial. Gracias por la comida. Leía la Biblia, pero no hablaba con Dios de una manera profunda, porque, por ejemplo, él salvó la vida de un niño. Y cuando terminó de operar al niño y los papás tan felices: gracias, doctor, porque salvaste la vida de nuestro hijo, en vez de terminar contento, terminó diciendo: he podido salvar la vida de ese niño, pero el mío no. ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? Porque no estaba ahí cuando mi hijo estaba en esa situación. Quizás alguien está aquí hoy día que Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te quiere usar. Pero algo ha pasado en tu vida que hace buen tiempo que tú nunca hablas con Dios de manera honesta. Nunca le dices: no entiendo. Nunca le gritas a Dios. Sí, hay que honrar a Dios. Pero Dios ya sabe lo que está en tu corazón. Dios ya sabe lo que te estás pensando, lo que te ha pasado. Tengo que hablar con Dios de manera sincera.
Y muchas veces eso también implica dejar de orar, rezar de esa manera religiosa que hemos aprendido, sino ser sinceros con Dios. Hablar y lo lindo es que los salmos te ponen a apoyar. Los salmos te ponen a apoyar porque en los salmos vemos todas las emociones de un ser humano. Las dudas, la frustración, incertidumbre, también cosas lindas, alabanzas, adoración. Y cada salmo tiene su momento. El último año, voy a confesarlo, hay salmos que han llegado a ser muy importantes en mi vida que antes los leía así nomás. Pero cuando uno pasa por problemas, oye, ese salmo cuando David ora y dice, Señor, rompe sus dientes. Oye, Señor, ahora entiendo a David. Pero también hay una cosa que es importante. Escuchen eso, quizás no lo van a captar bien si no escuchan atentamente. La segunda lección para el día de hoy es que la idolatría es peligrosa. La idolatría es peligrosa. ¿Qué quiero decir con eso? La idolatría es un pecado, aunque no crean que es silencioso. ¿En qué sentido? Muchas veces personas como el doctor que han pasado por algo bien feo, algo muy difícil, un trauma. Ese trauma, o en el caso de ese doctor, su hijo ya muerto, él estaba corriendo un peligro de convertir a su hijo muerto en su ídolo. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a soltarlo. Él cuenta que todos los días tenía que pensar en su hijo y se sentía culpable si un día pasaba unas horas sin pensar en su hijo. Esa diferencia entre Moisés, que sube al monte y pasa tiempo 40 días con Dios, y el pueblo de Israel, que cuando Moisés está en el monte, ellos están en el valle construyendo 2 becerros de oro. ¿Y por qué 2 becerros de oro? Porque eran dioses que ellos entendían. Mira, según esos dioses, si me porto bien, si hago esto, me van a responder. Me van a dar lo que yo pido. Pero ese Dios de Moisés hace cosas que no entendemos. Además, esos becerros de oro los podemos ver, los podemos tocar. En cambio, ese Dios que no lo entiendo, que no lo veo, ¿cómo puede servir un Dios así? Es muy difícil. Y era más fácil para ellos servir a los becerros de oro porque eran entendibles. La idolatría es peligrosa porque convierte a tu trauma en un ídolo y ese ídolo termina manejando tu vida. Pasan años y tú no avanzas, tú no cambias, porque sigues viviendo con la misma situación. Felizmente David no lo hizo. David era capaz de vencerlo, no perfectamente, Vamos a ver luego que David también va a cometer unos errores. Por ejemplo, cuando nace un hijo después de cometer pecado David con Betsabé, Dios le dice, tu hijo va a morir. Y David, ¿qué hace? Mientras que el hijo está vivo, ayuna, ora. Y cuando el hijo fallece y se da cuenta que su hijo ha fallecido, se levanta, se baña y come. Y la gente, los siervos, sorprendidos. No entendemos, David. Cuando el hijo estaba vivo, tú estabas llorando. Y ahora que ha muerto, tú estás feliz. Por un lado está bien, porque David dijo, él no vendrá a mí, pero yo iré a él. O sea, entendió que iba a ver a su hijo en el cielo. Pero el problema es que David no tomó el tiempo para realmente
analizar lo que estaba pasando con él. No tomó tiempo para llorar. Y por ende termina mal con los demás hijos. Y eso es lo que también pasa cuando servimos a un ídolo, que es nuestro trauma. Es que los demás pagan la factura. Él es así porque le pasó eso. Y años después, la familia paga la factura. La mujer se casa y no funciona porque creció en un hogar así. Y nunca cambia, se divorcia y piensa, bueno, él es el problema. Y se casa con otro pensando que va a ser mejor. Pero el problema es que nunca trató con su trauma, nunca trató con su problema, y la historia se va repitiendo. Es idolatría. Pero tú puedes rechazar esa idolatría. Tú puedes decir, Señor, necesito que tú me renuevas, necesito que tú me cambies, necesito que tú gobiernes en mi vida, porque ese trauma está gobernando en mi vida y ya basta con eso. Porque si no, yo he vivido eso. El dolor que sentimos nos parece muy cómodo a veces. Es conocido y pensamos que es mejor vivir así con dolor. Pero no es así. Y el cambio comienza cuando un problema destruye lo que dabas por sentado en cuanto a tu vida y en cuanto a Dios. O puede cambiar por un lado positivo, o puede cambiar por un lado negativo también. Ay no, Dios, ¿cómo es posible? Yo pensé, por ejemplo, una persona se enferma de cáncer o cualquier cosa, pero Señor, vengo sirviéndote años y ¿así me pagas? No entiendo. El cambio comienza cuando un problema destruye lo que dabas por sentado en cuanto a Dios. Y por eso es algo que da consuelo, pero también es algo que nos hace ver nuestra realidad a veces. Isaías 55, versículos 8 y 9. Yo siempre escucho a los cristianos citándolo como algo positivo. Y es positivo, pero también tiene su lado que te hace pensar así. ¿Por qué? Porque dice, Dios está hablando, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Uno pensaría como esa mujer, recibiendo en su noticia, está sano, o en su caso de ella, está sana, sería buena noticia. Pero si no tenemos la perspectiva correcta, no es buena noticia, porque el trauma sigue, ¿ok? Creo que eso sí hemos entendido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es un tema profundo, lo que estamos hablando hoy día. Es un tema complicado también. Pero unas cuantas pautas que nos pueden apoyar. Estoy aprendiendo eso todavía, pero he avanzado. Primero, y esa es la tercera lección, separar hechos de emociones. Separar hechos de emociones. Me imagino que si David no fuera una persona capaz de controlar sus emociones y evaluar lo que estaba pensando, hubiese terminado no peleando con Goliat, sino con su hermano. ¿Me entienden? Su hermano, ¿qué te pasa? Yo conozco tu corazón, yo sé cómo eres. Así. Y Goliat, olvídese de Goliat. Él es mi problema. Pero David había aprendido a separar los hechos de las emociones. David está aprendiendo, igual que tenemos que aprender, a no confiar ni desanimarnos según la opinión de otros, ni confiar en mis propias emociones.
Un pastor, escuché una prédica, una enseñanza de un pastor hablando de David y Goliat. Y dijo, la fe de David era tan fuerte que en ningún momento tenía temor de Goliat. Honestamente, no creo. Yo creo que David sí tenía temor. Cualquier hombre que va a pelear con un hombre que tiene 3 metros de altura y tan fuerte así, tiene que tener temor. Pero David entendió lo importante que era no hacer caso a su temor. Aprendió a compartimentar su vida, sus emociones, sus temores, etc. Mira, escuchen eso. Las emociones son eventos. Son cosas que ocurren, pero no son verdades necesariamente. El hecho de que tú sientes algo no significa que es verdad. Es un sentimiento, es un evento, es algo que te pasa resultado de varias cosas que están pasando o que han pasado en tu alrededor o en tu propia mente, etc. Y no digo que las emociones sean malas, pero hay que analizar lo que estamos sintiendo. Pero yo no sé, hay muchos jóvenes aquí, quizás nunca han visto eso, pero cuando yo era niño, teníamos un juguete que era un yo-yo. Bueno, hasta Rebeca sabe lo que es. María Fe, también. Ok, ya saben lo que es un... Mira, si tú vives según tus emociones, tu vida va a ser como un yo-yo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Nadie debe vivir así. Y es otra cosa. Ser discípulo de Cristo, ser un seguidor de Cristo, una persona que aprende de Cristo, empieza cuando aprendemos a pensar de otra manera. Cuando aprendemos a pensar de otra manera. Comparo la verdad con lo que siento. A veces lo que siento está bien, pero muchas veces lo que siento está mal. Yo creo que les mencioné, algunos por lo menos, que han hecho estudios los neurocientíficos. ¿Eso es la palabra correcta? Neurocientíficos, que los pensamientos que tenemos todos los días, 85% de lo que pensamos no es verdad. 85% de lo que pensamos durante el día no es verdad. ¡Wow! Y no solo es eso, es que tú no solo piensas esas 85 cosas que no son verdades hoy día, sino si no hay un cambio en tu vida, lo piensas mañana, pasado mañana, y el mes que viene también, porque sigues con ese patrón. Con razón que no avanzamos. Seguimos pensando algo que no es. Unas pautas para apoyarnos con eso también. La palabra en inglés, tú, no tú como tú, sino T-O-O. También, quiere decir también. ¿Ok? Pero tú, la T, tiempo. Necesitamos cada día cierto tiempo. ¿Para qué? Para procesar lo que hemos pensado durante el día, lo que estamos sintiendo, y compararlo con lo que Dios dice en la Biblia. ¿Ok? Procesar. Si lo tengo todo ahí guardado, no tampoco es eso. Procesarlo. Procesar significa también quizás la primera O, que es orar con alguien. Mira, estoy pasando por eso. Estoy sintiendo eso. Y no sé qué hacer. Últimamente estoy sintiéndome muy frustrado. No tengo paciencia. O estoy sintiéndome amargo con la vida, con las personas, con el pastor Calvo. Orar con alguien. No guardarlo como secreto. Habla de transparencia, ¿verdad? Tenemos que ser transparentes. Y luego la otra O, la segunda O, orientar.
ser orientados, preferible por una persona que no solo puede orar conmigo, que me puede decir, pero mira lo que dice Dios. O mira, ¿has considerado esto, el otro? ¿Estás pensando bien? Tú, T-O-O, tiempo, oración y con alguien, Y luego orientación, cosas que nos pueden apoyar. Y con razón que los grupos comunidad, que son grupos pequeños, son tan importantes. Si no estás participando en un grupo comunidad, debes hacerlo. Busques información ahí en la mesa y también participes en el retiro para que aprendas mejor cómo es. Y muchas veces lo que tú ves es tu realidad, pero no es lo que Dios tiene planeado. Porque sí, al lado positivo, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Romanos capítulo 4, versículo 18, la primera parte dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. No sé si ustedes saben la historia de Abraham, pero Abraham tenía que enfrentar muchas cosas. Siendo viejito, no tenía ningún hijo y Dios le dijo que iba a ser padre de naciones. Dijo que iba a ser el dueño de todo Israel y solo había comprado un lote para enterrar a su esposa. Y nada más. Cuando se murió no tenía nada, pero confiaba en Dios, esperaba en Dios. Claro que van a haber momentos cuando lo que Dios te dice no te parece también. Estoy casi por terminar, pero quiero mencionar algo que es un ejemplo, ¿ok? Hay gente hoy en día que lee la Biblia y cuando la Biblia habla de cómo es el amor, dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, esa cosa de que el hombre tiene que amar a la esposa, ser paciente y todo eso, y que la mujer tiene que someterse al hombre. No. Bueno, en primer lugar, ¿tienes un concepto adecuado de lo que significa someterse? A veces tenemos un mal concepto de lo que Dios nos está mandando a hacer. A veces simplemente somos necios y pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios lo que tenemos que hacer. A veces no entendemos que el sometimiento tiene un límite también. No vas a someterte a tu esposo en todo si tu esposo te manda a hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Y si tu esposo te está pegando, no debes someterte y decirle, dame más. Si no, debes llamar a la policía. Cosas así, ¿ok? Pero ¿a dónde voy? La Biblia dice, el amor es puro. Y muchas veces en nuestra mente, el día de hoy, no entendemos eso. Interesante, lo que la Biblia dice es lo que la ciencia está probando el día de hoy. En la Universidad de Stanford, escanearon los cerebros de los hombres durante las etapas iniciales del amor. ¿Estás enamorado? Queremos estudiar tu cerebro. Vamos a conectarte a una máquina. Porque pueden ver cómo fluye la sangre en el cerebro cuando mencionan ciertos temas, por ejemplo, cosas así. Es fascinante lo que están descubriendo. ¿Ok? Entonces, hombres enamorados, vamos a estudiarlos. Esperaban fuegos artificiales, como ¡wow! Esperaban adrenalina, emoción, hasta caos. Pero en su lugar lo que encontraron se parecía más a la paz. El área del cerebro que controla el miedo y el estrés se desactiva. El hombre que realmente está enamorado se vuelve un hombre pacífico. Y no solo eso. Un científico lo dio un resumen así. Para los hombres, el amor no se siente como perder el control. Se siente como finalmente descansar. En la primera etapa de la atracción, la dopamina se dispara bruscamente. Es lo que ellos esperaban también. Pero en los hombres, otro sistema también se activa.
La corteza prefrontal ventromedial, la parte del cerebro que evalúa la confianza, el riesgo, cambia. Eso significa que cuando un hombre está verdaderamente enamorado, su cerebro no solo busca placer, está decidiendo sentirse seguro. Otro estudio realizado en la Universidad de Bonn, Alemania, encontró que cuando los hombres miraban fotos de la mujer que amaban, los centros de recompensa de su cerebro se encendían aún más que cuando veían imágenes eróticas. La diferencia fue la oxitocina, la hormona del vínculo que profundiza el apego y disminuye de ansiedad. La lujuria se desvanece rápido, pero esta sustancia química crea un enfoque calmado y eso es lo que las mujeres describen como su presencia del hombre. Es por eso que el amor cambia los hábitos de los hombres más que las palabras. No lo digo yo, los científicos dicen lo siguiente: el hombre enamorado de verdad, ellos planean, protegen y priorizan. Su cerebro se recablea literalmente hacia la estabilidad. ¡Wow! El amor es puro. Dios lo dijo hace miles de años. Mujer soltera, si estás pensando en un hombre que no demuestra que quiere ser responsable en todo sentido, que no se vuelve más pacífico porque está enamorado de ti, si no piensa en planes para el futuro y actúa así, no es amor. Es mentira, es lujuria y nada más. Y la Biblia lo dice hace miles de años. Interesante, ¿no? Dicen lo siguiente: cuando el amor es real, no los hace más suaves, los ancla. Su ritmo cardíaco se ralentiza, se vuelven más enfocados y toman mejores decisiones. Su cuerpo dice: este es mi hogar. O sea, se sienten cómodos y quieren algo permanente, ¿no? Entonces, sus pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y tenemos que aprender a confiar en Él y pensar bíblicamente. Y por eso es importante aprender a pensar conforme a lo que Dios dice. Cuando entendemos y cuando no entendemos. Oportunidades para crecer esta semana. Mientras lees tu Biblia, espero que estén leyendo su Biblia todos los días. Anotar unas promesas de Dios y meditar en ellas. Cuando Satanás te acusa, por ejemplo, Romanos dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando sigues viviendo o pensando en tu trauma del pasado, pero Dios dice que hace todas las cosas nuevas. Dios tiene cosas nuevas para mí. No voy a vivir en el pasado ya. Anotar unas promesas de Dios y meditar en ellas. Segunda opción: prestar atención a pasajes de la Biblia que hablan de tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Tenemos que aprender quiénes somos en Cristo. No hubo tiempo para hablar mucho de eso, nada de eso hoy día. Y tú, tomar tiempo para procesar tus emociones, lo que ha pasado durante tu día, orar con alguien conforme tus emociones, etc. Y ser orientado. No digo ser orientado cuando sea necesario, sino ser orientado cuando sea beneficioso. Y siempre, o casi siempre, es beneficioso. ¿Ok? Y así vamos coleccionando
piedras. Piedras que nos ayudan a no dejar la mala hierba crecer tanto en nuestras vidas, y coleccionar esas piedras nos ayudan a avanzar, y luego vamos a poder usar piedras para no solo defendernos, sino para atacar y avanzar también. La semana que viene, Dios mediante, vamos a seguir con la enseñanza de David y Goliat. ¿Ok? Y ahora, así terminó. Cada adversidad superada con fe es una piedra que puedes poner en tu bolsa. Esas piedras, las experiencias, que aunque sean difíciles, se convierten en la munición para enfrentar al próximo Goliat en tu vida. Pero lo tienes que hacer con Cristo en tu vida, con Cristo a tu lado. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, quizás hoy día es tu día. Cristo murió por ti en la cruz, sabiendo cómo eres, sabiendo lo que ha pasado en tu vida y sabiendo lo que vas a hacer también. Lo único que tienes que hacer es decirle a Jesucristo: perdóname porque no he confiado en ti. Perdóname porque he hecho las cosas a mi manera en vez de hacer las cosas a tu manera, y lo reconozco. Y gracias porque tú pagaste por mis pecados cuando muriste en la cruz, y te pido perdón. Hoy día decido confiar en ti, te entrego mi vida, te quiero seguir. Y si tú hablas con Dios así, Dios te va a aceptar. Y vas a ser una nueva persona, aprendiendo poco a poco a caminar con Cristo. Y si tú estás interesado en tomar una decisión así por primera vez en tu vida, yo voy a estar aquí afuera. Al final me encantaría conversar contigo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo les parece si terminamos alabando al Señor?